a todos, primero que nada, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este video. Yo soy la licenciada en nutrición, Laura García, por ahí ya más o menos me conocen, y el día de hoy estoy con una invitada, con una compañera y amiga que estimo bastante, y es la psicóloga Zaira, pero la dejo que ella se presente. Adelante, amiga. Muchas gracias, Laurita. Yo también te estimo bastante, lo sabes. Y pues mucho gusto. Mi nombre es Zaira y soy psicóloga. Ahorita me dedico pues al área educativa, pero pues también tengo cierta especialidad en lo que son las parejas y las familias. Entonces, pues esta rama también de la nutrición, ahorita la vamos a ir trabajando dentro de una plática ahí interdisciplinaria que vamos a tener. Así es, muy bien. Por aquí también vamos a dejar las redes de mi amiga, que también tiene su página de Instagram. Por ahí comparte varias cositas de tips psicológicos y toda la onda. Claro que sí, pero pues bueno, ya para poder darle un poco de inicio a esta plática, porque pues ya lo estuve comentando también en mi Instagram acerca de si les interesaba un poco conocer el tema de hambre emocional, ya que pues se derivan de muchas cuestiones y muchas emociones que a veces no nos damos cuenta. Y que ya cuando a lo mejor estamos cumpliendo nuestros propósitos de año, vemos que no estamos logrando esos objetivos, que nos vemos mermados, autosaboteados, y pues a veces no entendemos el por qué no cumplimos la dieta, no seguimos a lo mejor ciertas restricciones que nos hacemos a nosotros mismos, pero decimos, ¿será que las dietas no son para mí? O quizás no estamos entendiendo realmente el lenguaje de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, y no podemos detectar cuáles son estas áreas. Pero vamos a hablar un poquito más. Te doy la palabra, amiga, para que tú también me puedas ir dando este inicio y pues adelante. Muy bien, así es, y como pues ya dio la introducción aquí mi amiga, vamos a platicar de un tema que se llama hambre emocional. Y vamos a comenzar. Como ya dio la intro, pues vamos a platicar de esta parte de cómo se relaciona, ¿no? A veces, como tú dices, no funcionó la dieta, no bajé de peso, ¿qué está pasando? ¿Por qué me da hambre a todas horas? ¿Por qué siento tanta hambre? ¿Por qué a lo mejor me da ansiedad por estar comiendo dulcecitos? ¿Por qué me autosaboteo? Todas este tipo de cosas pueden entrar en esta parte del hambre emocional, y es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a estar tocando algunos temitas, algunas preguntitas, y las vamos a ir respondiendo desde la parte nutricional, que es mi área, desde la parte psicológica, que es el área de Zaira. Así es. Muy bien, pues vamos a comenzar con la primera preguntita que tenemos es, ¿por qué siento hambre a destiempo y frecuentemente? Bueno, en esta parte me gustaría comenzar. Adelante. Primero, saber que el proceso de la alimentación es todo un ritual, es todo un conjunto, un proceso que es un rollo, la verdad. Para que tú puedas llegar y sentarte a comerte tu plato, antes pasaban un montón de cosas en tu cuerpo. Influye desde que hueles la comida, desde que la ves, desde que estás pensando incluso que tienes hambre, que quieres comer, y hasta que llegas y te comes tu plato. Entonces, para poder responder por qué me da tanta hambre, pues hay que entender como todo este proceso fisiológico, ¿no? Se los voy a explicar como bien rápida y brevemente, como para no confundirlos tanto. Y pues bueno, les digo, a la vez hay que entender tres conceptos, que son hambre, saciedad y apetito. Primero, el hambre es como esta necesidad fisiológica que tiene el cuerpo por adquirir nutrientes. O sea, ¿sabes qué? Ya no tengo pila, ya no tengo energía, dame comida. Ese es el hambre. La saciedad, pues es el efecto contrario, ¿no? Cuando ya el cuerpo se nutrió con lo que necesitaba, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no necesito más, con eso. Y el apetito es más como lo que se te antoja, o sea, más como un deseo psicológico, como este gusto se me antoja un pastel, se me antoja un chocolate, unas enchiladas, pues bueno, ya es más como este deseo que tú tienes, ¿no? De lo que quieres comer. Y es importante entender esta diferencia porque de ahí parte también el por qué podamos tener hambre a todas horas. Ya de ahí, pues saber que el proceso está principalmente regulado por un pequeño órgano que se llama hipotálamo. Aquí es donde ocurren todas las señalizaciones que tenemos con el cuerpo relacionadas con el hambre y la saciedad. Imagínate, tu cuerpo detecta que ya no tiene suficiente glucosa en sangre, que ya no hay tantos nutrientes y dice, ¿sabes qué? Necesitamos comida. ¿Cómo le hacemos? Le mando una señal al hipotálamo y ¿qué va a hacer el hipotálamo? Exactamente, va a decir, siente hambre, y hay que empezar a comer, vas a empezar a salivar, va a empezar a producir el estómago ácido clorhídrico y vas a tener por ahí varias señales hasta que digas, no, pues sí, ya es hora de comer, preparas los alimentos y todo,
ahí de tu cuerpo ya está en un proceso también de que ya está salivando, el cuerpo se está preparando para recibir la comida y luego ya te lo comes y es como el estómago ahora le dice al cerebro de regreso, ¿sabes qué? Ya con eso, ya estamos llenos y se regresa la señal al hipotálamo y pum, queda satisfecho. Entonces, más que nada así es como ocurre. Entonces, cuando te da hambre a destiempo, quiere decir que en algún punto de este proceso algo se dañó o algo no está bien, ya sea que estás teniendo demasiados antojos, demasiado apetito, que a lo mejor no le hiciste caso a la primera señal de hambre, dejaste que pasara mucho tiempo y ahora tienes todavía más hambre. También puede ser que en alguna de estas fases pues o hayas comido de más o era algo que te gustaba tanto que no hiciste caso a tu señal de saciedad y seguiste comiendo. Son muchas cosas. Y aquí también es donde entra la parte emocional. Entonces, se daña todo el proceso o en algún punto se interrumpe y también puede pasar porque entre alguna parte de las emociones, que sientas ansiedad, hambre, enojo, etcétera. Entonces, aquí es donde pues Aira nos comenta por qué pudiéramos sentir tanta hambre a destiempo ya después de que conocemos como todo este proceso fisiológico. Bueno, ya pues también muy buena información, Laurita, la que nos estás compartiendo, porque justamente esta parte en donde ella habla ya un poco más neurobiológica, neurofisiológica, el cómo se va conectando el cerebro hacia el estómago y hacia la saciedad, cómo la vamos necesitando cumplir. Hay ciertas cuestiones que también se van como relacionando, como lo que es la psicología y las partes emocionales. Pero a mí me gustaría ver que dentro de la psicología, para hablar acerca de trastornos alimenticios, pues abarca lo que es el área clínica, que pues estaríamos viendo lo que es la anorexia, la bulimia, a los atracones que ya hace poco también los tomaron como pues parte del área clínica. Sin embargo, pues esa es una parte. Nosotros si nos adentramos un poquito más a la subclínica, vamos a poder entender cuáles son aquellas emociones que se relacionan, aquellas conductas que están muy relacionadas con esta parte de la saciedad, esta parte del hambre, esta parte de ciertas conexiones que se van estableciendo. Y a mí me gustaría comentar mucho esta parte de diferenciar, porque hay dos partes, que una es crónica y otra que no lo es tanto. Sin embargo, pues ambas sí es muy relacionada, lo que es el hambre emocional y lo que es la hiperfagia. Porque ya que hablando de la hiperfagia, que es una necesidad de estar saciando una sensación de hambre, pero es nada más la sensación, es solamente como un imprevisto, una ilusión, realmente no siento esa hambre, pero pues la relaciono mucho con ciertos procesos emocionales que yo fui aprendiendo en mi infancia. Por ejemplo, cada vez que yo me portaba bien, pues mis papás me regalaban un pastel, entonces cada vez que yo me siento bien o que me siento con ese logro que quiero recordar, pues me voy y me compro este pastel, porque pues entonces va a estar muy relacionada. Ese sería el hambre emocional, de algún aspecto que va relacionada hacia el proceso con la emoción. Sin embargo, la hiperfagia ahora sí ya va hacia una necesidad de estar atracándose, llenándose de a lo mejor de comida para saciar cierta ansiedad que también va muy relacionada, pero pues son diferentes cuestiones. Algo que a lo mejor ya más adelante, según las preguntas, pues vamos a ir desarrollando un poco más para que quede más claro, pero pues al menos para que nosotros podamos entender cómo se relacionan las emociones con esta parte también de la nutrición. Exactamente, y además, fíjate, hace poco le agarré mucho el gusto a un podcast, por ahí ya lo había puesto en mis redes sociales también, que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida?, que es de Ana Arismendi, una nutrióloga que se metió al mundo de la psicología de la alimentación y habla de esto, que a veces no sabemos qué tipo de hambre tenemos y creemos que toda el hambre tiene que ver con comida. A veces tenemos hambre de afecto, hambre de cariño, hambre de atención, hambre de muchas cosas, incluso hasta hambre de placer, de diferentes sentidos, etcétera. Entonces, tú dices, te siento hambre y lo primero que haces es ir a comer, cuando a lo mejor no estás escuchando bien a tu cuerpo y tu hambre no es de comida, tu hambre es de otra cosa. Y aquí también entra el, ¿por qué tengo hambre todo el tiempo? Es, ok, ¿de qué tienes hambre? Tu parte fisiológica tal vez está funcionando bien y todo, pero a lo mejor hay alguna emoción o hay algo que te falta en tu vida y
tu cuerpo lo relaciona a comida, pero realmente no es comida. Realmente hay que investigar o ponerme a analizar más profundamente de qué es lo que necesito saciar a mi cuerpo. Y a fin de cuentas es una necesidad que también debemos de cubrir, pero no siempre sabemos cubrirlas. Entonces, pues aquí aprovechando, hago como que esta publicidad de vayan y escuchen este podcast. La verdad a mí me ha ayudado muchísimo y a mis pacientes también es súper bueno. Justamente creo que sí los he escuchado porque no está muy abarcado aquí en Latinoamérica lo que es la psiconutrición. Exacto. Pero que en otras partes sí la han estado desarrollando y me parece muy interesante, ya que pues sí es muy profundo. Ahorita se van a dar cuenta que pues no es nada más como que, ay, pues me siento triste como, y nada más hasta ahí es el hambre emocional, sino derivan ciertos factores y aparte pues va a haber otras consecuencias que pues ya ahorita iremos platicando un poco más. Entonces pues sigo yo con la segunda pregunta. Excelente. ¿El estómago tiene conexión con las emociones? Pues bueno, aquí yo creo que yo voy a tomar el lienzo por tener el mayor tema, al menos por las cuestiones de emociones. Sin embargo, pues ahorita me complementas, Laurita, como siempre, ahí nos vamos complementando. Pues aquí dentro de, si el cerebro tiene, el estómago más bien tiene cierta conexión con las emociones, justamente ahorita lo que vamos derivando de lo que nos va comentando Laurita, del cómo se va relacionando el hipotálamo con la saciedad y cómo se va conectando, cómo va mandando ciertos mensajes al estómago de que sí vamos a necesitar ciertas cuestiones. Sin embargo, las emociones tienen un poco más allá, como ya lo mencioné también, hacia a lo mejor lo semiótico, que sería como el cómo relaciono, cómo asemejo ciertos alimentos con ciertas emociones que yo tengo en mí. Por ejemplo, no me voy a ir a lo mejor muy profundamente, pero pues yo creo que las emociones que más tenemos en común son aquellas, por ejemplo, el aburrimiento. Estoy aburrida y pues lo primero que voy es a desaburrirme con un chocolatito, a ver qué hay en el refrigerador. Y ahorita justamente estaba pensando en que nosotros también tenemos como esta cultura de la inmediatez. Entonces, si estoy aburrida, pues primero voy a la tienda, pero pues lo más inmediato, pues a veces es hasta lo más chatarra, que ahorita vamos a ver cómo hasta eso se hace un ciclo y cómo hasta desfavorecen muchas otras cuestiones, pero esa parte de inmediatez es también porque estoy aburrida y quiero rápidamente tener un estímulo que me active. Entonces voy por un chocolate. Pero no me doy cuenta que puedo hacer otros tipos de cosas. Como tú dijiste, tengo hambre de acción, tengo hambre de entretenimiento, de hacer otra cosa, no de hambre realmente. Por ejemplo, también hay otras cuestiones que sería ya la ansiedad. Cuando nosotros tenemos cierta ansiedad, nosotros también tendemos a poder llegar a tener hambre por alguna cuestión de que pues nuestras hormonas tanto van necesitando a lo mejor una sobrecarga para que con el alimento pues sea como un tipo combustible. No me gustaría a lo mejor adentrar porque yo sé que tú ahorita también vas a llegar a ese tipo de temas. Sin embargo, hay algo que nosotros tenemos muy en cuenta que es el estrés. El estrés, cuando nosotros estamos muy estresados por mucho trabajo, porque nuestra pareja, pues tenemos un problema con ella, con nuestra familia, nosotros también llegamos a tener un aumento de una hormona que se llama el cortisol. Y el momento que nosotros tenemos esta parte de cortisol, pues va generando como esta saciedad o esta similitud de saciedad, pero realmente no lo es, por lo que genera una hambre emocional. Exacto. Y al momento de que en esta hambre emocional, pues nosotros, pues otra vez volvemos a la ingesta y luego nos sentimos culpables y luego nos sentimos sin fuerza de voluntad para poder cambiar todo esto. Entonces, como que se genera mucho en estas cuestiones la emoción, entonces sí, con el hambre. Vamos viendo cómo tiene cierta circularidad entre una cosa con otra y se hace vicioso. No sé si me gustaría complementar con algo, Laurita. Claro que sí, pues muy completo lo que ya tú mencionaste y de hecho la respuesta a la pregunta es sí, o sea, el cerebro y el estómago están íntimamente relacionados, como lo explicaba al principio, todo es por medio de señales nerviosas, por medio de neurotransmisores o alguna hormona que se secretan durante todo este proceso que van del cerebro al sistema digestivo y viceversa, del sistema digestivo al cerebro. Entonces, si hay alguien por ahí,
alguna situación que está afectando a algún neurotransmisor, pues va a afectar directamente al sistema digestivo. De hecho, hay algunas patologías que se relacionan con esto, por ejemplo, la colitis nerviosa tiene que ver con la sensación o cómo se presentan las emociones de manera tan fuerte que no se pueden controlar y afectan al sistema digestivo, que es, por ejemplo, cuando estás muy nerviosa, muy estresada por alguna situación, algún problema, y empiezas a secretar más ácidos y empiezas a producir por ahí más cuestiones que te van a lastimar o que te van a dañar en cualquier parte del sistema digestivo, hablando de intestinos, estómago, etcétera, ¿no? Entonces, sí es como que súper importante tener bien manejado esa parte. El estrés es de las primeras, o sea, el estrés nos va a afectar a muchas cosas, del estrés al sistema digestivo, al cabello, al acné, a mil cosas. Entonces, muchos de los tratamientos, como con todo este tipo de enfermedades, como colitis, gastritis, los alimentos forman un papel esencial, pero también habla mucho de poder controlar o manejar el estrés o alguna otra emoción que no le estás dando respuesta. Entonces, la respuesta a esta pregunta es sí, ¿quieres cuidar tu sistema digestivo? Cuida tus emociones. Fácil, no hay nada como eso. Sí, estoy muy, muy de acuerdo contigo en esa cuestión, Laurita. Nada más quería comentar eso porque me pareció también una muy buena aportación en ese sentido. Y pues bueno, yo creo que la siguiente pregunta está casi ahí, pues todas van relacionadas, pero pues una va sacando otras cuestiones. Exacto. Bueno, nuestra siguiente pregunta sería, ¿cómo identificar el hambre emocional y el hambre fisiológica? Y me gustaría empezar como dando las características de lo que es el hambre fisiológica o el hambre natural del cuerpo para saciarse con nutrientes. Primero, pues vamos a saber que es una sensación que vas a sentir en el estómago. O sea, como tal, te van a rugir las tripas de que necesitas comida. Vas a sentirlo literal en el estómago. Es algo muy característico del hambre fisiológica. Luego, es un hambre que es progresiva, es decir, va empezando de poquito en poquito a más grande o más fuerte, dependiendo de qué tanto tiempo tú dejes pasar esta sensación, ¿sí? También tiene que ver con que en este momento se está produciendo ya ácido clorhídrico en tu estómago, entonces si tú dejas pasar mucho tiempo sin consumir alimento y ya tienes hambre, también puede esto provocar gastritis o alguna de estas porque es ácido que no está degenerando nada, entonces pues es ácido que está nada más ahí en tu estómago y esto indica que hay que llenarlo con alimento para que pueda ocurrir este proceso, si no ya puede llegar a doler el estómago, o sea, a mí me ha llegado a pasar, dejo mucho tiempo sin comer, le digo a mi mamá, me duele el estómago de hambre, y dice, ¿cómo? Y sí, realmente es esto, ¿no? Es tu ácido clorhídrico que ya está como en un nivel muy intenso y tú no has saciado esa necesidad, entonces eso va a ser algo característico. Importante es progresivo, de poquito, de menos a más. Otro punto importante es que es un hambre paciente y vuelvo a lo mismo. Como va de menos a más, tú puedes decir, bueno, ya siento hambre, me puedo esperar en lo que me preparo algo, me preparo mi comida y ya a la hora que como, pues ya voy saciando esta necesidad. Una diferencia muy grande con el hambre emocional. Cualquier opción de comida va a parecer bien. Y es algo que a lo mejor las mamás dicen mucho, ¿no? De que, ay, a ver, ahí ha llegado, no se me antoja, entonces no tienes hambre. Bueno, pues va más o menos por ahí, ¿no? Cuando es hambre fisiológica, casi es comer lo que sea porque necesitas que tu cuerpo se llene de nutrientes, de glucosa para que pueda seguir funcionando. Entonces, cuando es hambre fisiológica, es como cualquier comida va a estar bien porque lo que queremos es eso. Obviamente aquí ya entran muchos más factores, ¿no? Cuántas calorías, porciones de todos los tipos de alimentos, etcétera, pero es una característica, o sea, lo que te comas te va a hacer sentir satisfecho. También diferencia muy grande con el hambre emocional. También cuando tú terminas de comer, te sientes satisfecho, o sea, se satisface esta necesidad de nutrir al cuerpo. Entonces, tú comes, te sientes satisfecho, ocurrió bien toda esta parte de las señales estómago-cerebro y ya todo cool. Eso también es como parte de la hambre fisiológica. Y pues también normalmente te sientes mejor al terminar de comer, ya sea que te dé energía, que te sientas bien, que digas como que, ya lo necesitaba, o qué rica comida, o así. No te da para nada sentimiento de culpabilidad porque es algo que tú ya necesitabas, que tu cuerpo te pedía. Entonces, básicamente es esto, puntos importantes, progresiva, es paciente, se siente en el estómago, te sientes mejor, no hay culpa, te llenas, te sientes satisfecho. Esto es esencial en el hambre fisiológica.
Muy bien, Laurita. Y a comparación de justamente de lo que ya acabas de mencionar, el hambre emocional, a diferencia, pues como tú dices, es progresiva, pues un hambre que sí es fisiológica. Pero el hambre emocional es repentina y sorpresiva. En cualquier momento ya puedo decir, oye, pero pues hace ratito acabo de comer y ya tengo hambre. Porque pues no la esperabas, no es algo que ya esté a lo mejor creado como un hábito, sino que en algún momento me puede llegar a suceder. Es urgente, necesito comer eso. Y por lo general son alimentos altos en calorías, alimentos que pues por una u otra razón hasta son muy fáciles de conseguir y pues eso, como ya dijimos, pues va generando otras cuestiones hasta de sobrepeso, de diabetes, de otras enfermedades que se van como muy relacionando a lo que es pues un hambre desmesurada. Hay otras cuestiones que, por ejemplo, que aunque uno come, no sacia esa hambre. Uno sigue insatisfecho y uno sigue, a lo mejor si tenías antojo de una dona, pues ahora ya te comiste otra y luego pues ya se me antojó el plátano y a veces a mí me pasaba, la verdad yo sí tenía como esta cuestión porque pues tanto uno trabaja con muchas emociones y que tuve que yo ahorita voy a pasar unos tips que a mí me han servido y otros que ya también estuve leyendo para compartírselos, pero que tenemos que aprender a identificarla, porque así no, pues no voy a tener hambre, siempre voy a tener hambre, y ahí es cuando uno también va cambiando su apetito, que ahorita lo vamos a ver en cómo van a cambiar en los largos y medianos plazos. Sin embargo, algo que nosotros también tenemos que ver es que, como dice Laurita, pues el hambre fisiológica se siente en el estómago. El hambre emocional a veces se siente en la garganta, a veces se siente en los cachetes, a veces se siente como que es una memoria que nosotros tenemos en el paladar, que tenemos en el olfato, que tenemos hacia la vista y que decimos, ay, quiero esto y se me antojó esto. Es algo muy específico. No me va a llenar cualquier comida, porque no es una hambre fisiológica. Cualquier comida, como tú dices, pues aunque sea hígado y no te gusta, pues vas a tener hambre y te lo vas a comer. Pero si es hambre emocional, pues sí es una comida más específica. Y pues bueno, ya que hicimos a lo mejor esta diferenciación de cómo podríamos identificarla, me gustaría seguir con la siguiente pregunta, que dice, ¿qué hábitos genera el aumento de esa hambre? Yo digo que pues Laurita, tuya. es tuya. Okay, porque mira, sí voy a tener a lo mejor un poquito más de participación abajito y me gustaría también escucharte. Muy bien. Mira, hablábamos esta parte de que son bien importantes los hábitos. Los hábitos son cosas que ya repetimos a veces inconscientemente porque ya están muy guardados en nuestro cerebro, en nuestro inconsciente, y ya los hacemos como normalmente, o sea, no, muchas veces ni los piensas, es como, ay, es que yo estoy acostumbrada a hacer esto, a hacer lo otro. Y hay hábitos que nos llevan a cosas positivas y hay hábitos que nos llevan a cosas no tan positivas. Entonces, en este caso, los hábitos que no sean tan positivos son los que nos van a llevar a tener más hambre de este tipo. Y yo quiero clasificarlos como en los hábitos de tipo alimenticio y los hábitos de tipo más como emocional, ¿no? Porque son dos partes distintas, pero que van relacionadas. Si una sucede, es más probable que la otra también pase, ¿no? Pero sin embargo pueden ir al revés, ¿no? De lo nutricional, de los alimentos, a lo emocional. Uno de los hábitos que a todos en muchas cuestiones van a escuchar de que no comas tanta azúcar, no comas tantos alimentos refinados, es porque estos alimentos verdaderamente tienen repercusión y son antecesores de muchas enfermedades y de muchas cosas. Es por eso que siempre es como tratar de evitarlos. Si tú consumes frecuentemente azúcares refinadas, harinas, estos tipos de carbohidratos que son muy fáciles de absorber por el cuerpo. ¿En dónde están? Pan de azúcar, en los refrescos, en las galletas, en todos los productos industrializados, jugos, no voy a decir marcas, pero jugos que nos encontramos en la tiendita, en el súper, todos estos tienen demasiadas azúcares refinadas o azúcares simples. ¿Qué van a hacer? Pues te las comes, entran a tu cuerpo, se absorben tan rápido en sangre, aumentan la glucosa en sangre. ¿Y qué va a pasar? Pues se te va a bajar súper rápido porque se absorbieron muy rápido. Entonces, pum, te va a dar hambre otra vez súper rápido y dices, pero comí hace una hora, pero ¿qué comiste?
comiste un pan de azúcar y un café, entonces te va a dar hambre súper rápido porque ya se absorbió muy, muy rápido en el cuerpo. Entonces, ¿qué sería mejor aquí? Complementar o que tus comidas tengan carbohidratos complejos, que tengan suficiente fibra, alimentos de todos los grupos, evitar todos estos refrescos, jugos, que no tengan tanta azúcar. ¿Para qué? Para que tú puedas nutrir mejor a tu cuerpo y tengas más saciedad durante un periodo más largo de tiempo. Entonces, consumes de este tipo de alimentos, te va a dar hambre más rápido. ¿Y qué es lo que vas a? Ya vimos que el hambre emocional te lleva a comer más de este tipo de alimentos. Entonces, nunca cuando el hambre emocional, nunca se te va a antojar un brócoli o una zanahoria, que se te van a antojar unas papitas, un pan, todo eso. Y este tipo de hambre va a generar más antojos de estos y es un círculo vicioso. Entonces, tratar de evitar pues estos alimentos. Otro punto importante es tomar suficiente agua. Muchas veces, y hay estudios que nos hablan que al menos un 50 o 60% de las veces, muy bien, muy bien, muy bien, amiga, confundimos el hambre con sed. Y a veces no tenemos hambre de alimentos, sino tenemos sed, porque no estamos acostumbrados a tomar suficiente agua. Entonces hay personas que dicen, pues yo tomo agua para calmar el hambre. No tanto así, sino más bien tu cuerpo en ese momento necesitaba agua y tú lo confundiste con hambre, ¿ok? Entonces sí es importante mantenernos hidratados, estar tomando agua a traguitos y todo para que estemos bien hidratados y no confundamos esta señal del cuerpo con hambre y la queramos llenar con alimentos porque a veces era agua. También otro punto o otro hábito muy importante es el sueño. No dormir bien genera que aumente esta hormona que hablaba Zaira antes, que es el cortisol, y va a hacer que durante todo el día, o sea, no duermes bien poquitas horas, durante todo el día vas a tener como que estos picos de glucosa, se te van a antojar más estas azúcares refinadas, las grasas, todo eso, y pues no vas a ayudarte para nada porque no te vas a nutrir porque es el antojo que tienes. Entonces duermes mal, mala cantidad de hormonas, no está bien regulado, comes mal, subes de peso y otra vez un círculo vicioso. Entonces, dormir bien es esencial. Igual, guiarte como por las calorías y no por los nutrientes, también eso es algo muy malo, o sea, no se obsesionen con las calorías, tranquilos, déjenos a los nutriólogos el conteo de calorías, ustedes. Ahorita con los octágonos. Así como tú dices, no es bueno obsesionarse con tantas calorías o con qué tanto estoy comiendo. De hecho, yo en mis planes de alimentación no les pongo a los pacientes cuántas calorías están consumiendo, porque llega un punto que puede causarte una obsesión que no es buena. Digo, déjenos a nosotros eso de contar, de calcular y todo eso, y ustedes preocúpense por la calidad de los alimentos. El etiquetado, todo esto nos ayuda a tener mejores elecciones sobre los alimentos que vamos a consumir, pero no debe de provocarnos esta ansiedad por contar calorías, sino prefiere que tu plato tenga los nutrientes necesarios, todos los grupos de alimentos, y te va a llenar más, te va a dar más saciedad, te va a dar más energía, te vas a nutrir mejor y tú te vas a sentir mucho mejor incluso en ánimo, ¿no? Tu estado emocional va a ser mucho mejor cuando tú mejoras tu alimentación. Entonces, desde la parte nutricional, esos serían como los hábitos que te generan más hambre emocional y cómo podemos contrarrestarlos. Fíjate, Laurita, ahí en una parte que a mí me gustaría nada más complementar un poco, porque esa parte en donde tú dices que sí, al momento que nosotros elegimos nuestros alimentos y que sean de calidad, hay veces que llegamos a confundir esos alimentos de calidad que son como industrializados, como esas barritas fitness, como esas cosas ya muy fáciles que pues ya vienen en su empaquetito y que pues dices, ay, pues dice que no trae tantas calorías. Pero ahí sería la cuestión de qué tanta hambre me va a saciar realmente. Pero si yo le cambio lo mejor a fibra, que sería de frutas o algo más natural, pues podríamos tener una mejor alimentación, nos podría durar un poquito más esta saciedad y podríamos evitar lo que es esta hambre emocional y hasta una mejor alimentación, unos hábitos alimenticios pues más saludables, ¿no? Pero bueno, ya cambiando hacia algunos hábitos que emocionalmente nos hemos ido adquiriendo durante, yo creo que en nuestra infancia, porque ahorita yo hablaba que pues nosotros también lo vamos como aprendiendo en cómo tenemos que alimentarnos. Por ejemplo, los fines de semana de siempre salir en familia por una pizza, por una hamburguesa,
a las veces que vamos a festejar, siempre festejamos con pastel. ¿Hay alguna fiesta o algún festejo que se haga sin pastel? Es más, creo que he escuchado a personas que me dicen, es que si no hay pastel no es festejo. Y digo, pues, chis, y si pongo un pastel de zanahoria. Bueno, es que a mí me gusta ese tipo de cosas un poquito también, como que más sin azúcar, me he acostumbrado, pero... O también mucho, perdón que te interrumpa, porque va lo mismo, pasa mucho que llegan los pacientes y, ok, cuénteme, ¿qué es lo que come normalmente? Y ya entre semana, bla, 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 pero el fin de semana voy con mi novio y cenamos tacos, boneless, alitas, y eso también es una parte emocional, porque para complementarte con tu pareja es como, ¿qué vamos a hacer comer? ¿Y qué vamos a comer? Cochinadas. Entonces, sí, la verdad, la verdad sí es cierto. Bueno, a mí me ha pasado por dos. No sé si tú lo estabas diciendo, no te quiero evidenciar, pero a mí me ha pasado. Ahorita ya no, pero en su momento llegó a pasarme que sí uno festeja o uno toma mucho esas salidas con amigos como para poder deslindarse de todo el estrés y relajarse porque uno asocia bastante lo que es el alimento con el estar en calma, con estar un poquito más relajados, destensarse de todo ese estrés y ansiedad de la semana y del trabajo y del novio y de esto y del otro. Pero no sabemos que a lo mejor solamente estamos evadiendo ciertas emociones que traemos, ciertas emociones que no nos estamos reconociendo, no estamos identificando y que pues bueno, a la larga nos va a traer otras cosas como ya lo hemos ido mencionando. Pero otra de los hábitos que hay muchos dentro de ellos es que cuando estamos, por ejemplo, muy ansiosos, que estamos muy tristes o que estamos enfadados, pues acudimos casi inmediatamente a comer, porque decimos, como ya lo dije, es una emoción que se relaciona mucho con el bienestar, con que pues si comes, como las abuelitas nos decían, mientras más nutridos, pues el corazón más contento. Sin embargo, pues hay veces que sí tendríamos que tener al menos esta educación nutricional para que poder saber qué es lo que podemos estar comiendo en el momento que a lo mejor sí tengo hambre o si sí siento esta ansiedad y si mi primer reacción es ir al refrigerador, pues puedo agarrar otro tipo de alimento para no estar reforzando esta pues hambre emocional que a veces traemos. Hay otra justamente por esa palabra de refuerzo que nosotros hacemos, que es un refuerzo negativo al momento que nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues ya no me funcionó la dieta, pero pues ahora yo ya voy a bloquearme todos los alimentos con azúcares, todos los alimentos con chocolate, refrescos, que obviamente sí es necesario, pero hay veces que nosotros lo queremos hacer como que inmediatamente, ya me olvido de todas esas calorías y lo que se nos olvida un poquito, que a lo mejor nuestra fuerza de voluntad y nuestra actitud pues está al 100, se nos olvida que si a nuestro cerebro nos prohibimos algo, pues nuestro cerebro es como que a lo contrario, es como si te dijera, Laurita, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa y pues estás pensando en los elefantes de Dumbo que están acá bailando, ¿no? Entonces, no sé, nuestro cerebro pues sí tiende a lo mejor a pensar en aquello que le prohibimos y por eso mismo uno de esos hábitos también es el prohibirnos cosas que a lo mejor por estar inmersos en estas cuestiones de las calorías o en que quiero bajar peso, pero no en nutrirme bien, no en cuidarme, no en entender mi hambre, no en entender cómo es este proceso, pues voy a lo mejor distorsionando un poco. Pues bueno, muy bien. seguimos con las siguientes, porque pues igualito todavía nos falta un poco, claro, pero vamos. Todavía yo creo que podemos abarcar más. Exacto. ¿Cuáles son las repercusiones a corto, mediano, largo plazo que puede tener el hambre emocional o no tener un control sobre este tipo de hambre? Además de, obviamente, pues subir de peso. Cuéntanos un poquito, amiga, ¿qué repercusiones hay por aquí? Bueno, miren, aparte de subir de peso, que sí es una cuestión que pues aparte nos va a disminuir el autoconcepto, nos lo va a distorsionar, la autoestima, la seguridad hacia nosotros mismos y nuestra persona, cómo nos relacionamos, pues va a haber un incremento de apetito al momento que nosotros pues ya nos estamos como habituando
a comer pues cada vez que siento ansiedad, cada vez que siento estrés, que a lo mejor es diariamente y todos los días me estoy echando una donita extra, a lo mejor estoy comiendo a destiempos, pues empiezo a crear un apetito mayor, pues mi estómago va creciendo, pues evidentemente, y pues a la siguiente ya voy a empezar ahora sí a sobrecargarme de sobrepeso. Entonces, como que es algo que nosotros también, como segundo punto, más a largo plazo, nos va a generar como culpabilidad. Esa culpabilidad que nos va a decir, ¿sabes qué? Tú eres el culpable de que no dejas de comer, pero esa culpabilidad me va a generar más ansiedad y más estrés, que me va a necesitar más comer. Y lo voy a decir, pues no tengo fuerza de voluntad, como ya también lo mencioné, pues porque ya rompí la dieta, ¿qué más da seguirla rompiendo? La puedo seguir rompiendo muchísimo más. Entonces, pues nos vamos generando una serie de hábitos, ya no nada más a lo mejor desencadenando lo nutricional, sino también ya lo emocional y hasta lo conductual y lo relacional y lo familiar. Y son muchos sistemas que se van como relacionando, que me gustaría a lo mejor abarcarlo aquí todo, pero pues sí, creo que nos estamos extendiendo porque es importante. Pero ya podremos a lo mejor en algún otro día hablar acerca del autoconcepto, la autoestima, cómo se va a otras cuestiones que también hasta dentro de la nutrición, Sí, sí. cómo lo vamos manteniendo, porque sí es muy importante. Pero, ¿te gustaría aportar algo acerca de ello, amiga? De cómo... Claro, de las repercusiones, sí, pues evidentemente pues son unas calorías y kilitos de más, ¿no? Al, por ejemplo, consumir el hambre emocional, como ya vimos, te va a querer, te dar antojos de comida con exceso de azúcar, con exceso de grasas, entonces yo voy a consumir más de estas, va a ser energía que mi cuerpo dice no la necesito, la voy a guardar y para guardarla la guardo en forma de grasa, subo de peso, nutricionalmente hablando, pues también nuestros hábitos como no tener horarios fijos de comida, no tener un orden en mis comidas, eso me genera más hambre también. Claro. Entonces, yo descontrolo en los hábitos, kilos de más, pueden de aquí sucederse algunas enfermedades o trastornos, por ejemplo, pudiera ser el trastorno por atracón. Este también es uno que ya se agregó, como tú dices, a esta lista de trastornos alimenticios. Si no, después puede desencadenar a largo plazo una bulimia, por ejemplo, por esta culpabilidad que sientes, comes un montón y que quiero deshacerme de esta culpabilidad, ¿no? Entonces, trastornos alimenticios se pueden desarrollar por un hambre emocional. O una anorexia. O una anorexia Estoy también. comiendo, estoy dejando de comer ese amor que no merezco. Estoy dejando de comer eso que yo valgo. Estoy dejando de comer ciertas nutrientes emocionales más que nada. Exacto, a esto agrégale descontrol en la glucosa en sangre, probable resistencia a la insulina, probable diabetes, probable enfermedad cardiovascular, descontrol en los valores de laboratorio. Entonces, Claro. estamos hablando que no tener un buen reconocimiento de tus emociones y no darles un buen fin o tenerlas bien, porque no quiero decir control, porque no las podemos controlar, pero sí tener un conocimiento de tus emociones y poderlas abarcar y expresar de una manera adecuada y escuchar a tu cuerpo, te va a generar el hambre emocional que si tú lo dejas, va a ser una bola de nieve que ya no vas a poder parar. Y te lo digo a mí en consulta, por eso a mí me gusta mucho referir como a la parte psicológica, porque llegan conmigo y no pude seguir la dieta, no esto, no tuve fuerza de voluntad, dejan de ir o simplemente, a mí me pasó, también ya lo conté en historias, una paciente que llega y pues yo nada más te aviso que si yo me empiezo a ver flaca, pues yo voy a comer más otra vez. Entonces es como que para volver a subir. Y fue como, what, tranquila. Y fue como, ok, aquí es un foco de alerta que ella no va a poder realizarlo sola. Y fue como con apoyo de la terapia, ya se dio cuenta que ella tenía otras necesidades que fue resolviendo y empezó a funcionar la alimentación. Entonces, repercusiones, pues ya vimos que hay muchísimas. Qué mejor que, como les digo, una salud y una salud nutricional adecuada va a ser definitivamente darle una buena salud mental. Y justamente, Laurita, algo que a lo mejor dentro de lo que tú vas comentando, que quiero complementar porque sí, justamente hasta va relacionada con la última y siguiente pregunta, que es si podemos controlar nuestras emociones.
las emociones se pueden controlar, no es tan fácil. Una cosa es reprimirlas y otra cosa es controlarlas, porque controlarlas se va hacia la observación, que es la siguiente pregunta, la voy a hacer para que ya también como que me llegue de ahí de splash. Pero déjame la leo. Dice, ¿qué hacer cuando identificamos a nuestra hambre y cómo puedo trabajar las emociones que generan esta hambre emocional? Entonces, al momento que yo ya puedo identificar, puedo observar, puedo entender cómo es que yo estoy enojada, porque pues nosotros tenemos a nuestra cultura a evitar todas esas emociones negativas, como le dicen, que pues nada más son emociones que no nos gustan realmente hacer conscientes, como la tristeza, el enojo, el miedo. Pero las tratamos de evadir y por eso comemos, por eso nos distraemos con otras series de cosas. Así que yo les invito a que ustedes se vayan cachando un poquito en ciertos momentos del día cuando pasan emociones que todos los días nos pasan por una u otra razón. Digamos, ¿cómo es que me enojo? ¿Cómo es que siento yo el miedo? ¿Hacia dónde va dirigido? Cuando yo tengo miedo, tengo hambre. No tengo control al momento que voy comiendo y a lo mejor puede estar generándose por una ansiedad. Cuando tengo problemas, los llevo casi siempre a un alimento o qué hago en esos momentos. Yo al momento de observarme, disculpen, podré tener una mayor facilidad de poder entenderme y poder ahora sí trabajar con estas emociones, porque si yo no sé que estoy teniendo a lo mejor una dificultad dentro de mis emociones, pues obviamente no va a ser alerta y voy a seguir actuando de la misma manera habitualmente, creando un mal hábito de alimentación y a veces no entendiendo por qué no funcionan mis planes con la nutrióloga o porque la psicóloga tampoco me hace entender por qué sigo comiendo o dejo de comer, pero es porque no voy entendiéndome y este es un trabajo personal, porque cada persona somos diferentes y cada una pues tenemos diferentes aprendizajes en cómo vamos reconociendo algunos alimentos, en cómo también vamos reaccionando hacia ciertas emociones. Y pues yo creo que dentro de algunas cosas que nosotros vamos a poder trabajar dentro de esas emociones ya desde un punto más clínico, pues sería hacia un proceso psicológico y psiquiátrico en caso de que se necesite, por ejemplo, un tratamiento por cuestiones ya de hiperfagia, ya de anorexia, de bulimia, de atracones. Sin embargo, pues en caso de que nada más se requiera por cuestiones ya más emocionales y por hábitos, pues ahí sí se requeriría lo que es un tratamiento tanto psicológico que se va a adecuar, como tú lo dices, Laurita, muy, muy certero, a la personalidad del paciente, porque a veces que ese paciente pues necesita perder peso, pero pues, o necesita ganarlo, pero como es emocional todo esto que trae, pues va a necesitar como un acompañamiento y una profundidad a entender estas emociones, a trabajarlas, a clarificarlas, para ir disminuyendo también ciertas cuestiones ya desde que se han distorsionado y que no sé cuánto tiempo ya hayan prevalecido en su organismo. Entonces, pues va teniendo como ciertas dificultades más a la larga, ¿no? Entonces, pues hay otras cuestiones que no van tanto dentro de un tratamiento psicológico que pueden tomar, por ejemplo, lo que es llevar y canalizar todas estas emociones negativas que decimos o muy positivas hacia actividades que nos desarrollen un poquito más de la hormona del cortisol, pero ahora sí ya no cayendo hacia una hambre insaciable, sino podemos cambiarlas a que ahora ya sea, no sé, querer llenar, no sé, de correr, que no puedas dejar de ir a correr. Entonces, como que nosotros tenemos que ir encontrando esas actividades. Pintar, que yo voy a sacar todo eso cada vez que estoy aburrida, pues me pongo a pintar. Cada vez que estoy estresada, pues me organizo para evitar el trabajo, para irlo disminuyendo. Si estoy con ansiedad, pues a lo mejor a la meditación o mindfulness, que hasta el mindfulness nos ayudaría mucho a disfrutar todos los alimentos, el estar presentes y sentir que estamos comiendo. Entonces, hay ciertas actividades que nosotros podríamos ir cambiando dentro de nuestros hábitos diarios para ir como desarrollando este
este aprendizaje, esta educación nutricional y psicológica que es muy, muy adecuada, amiga. Tú dime cuáles serían aquellas cuestiones que tú podrías aportarnos también. La verdad también son cosas que salen mucho a relucir en consulta nutricional. A mí me gusta mucho como platicar con los pacientes en consulta, la verdad el tiempo se nos va muy rápido en consulta, pero sí trato como de buscar ciertas técnicas. Primero, como te digo, y este va como tip para nutriólogos o estudiantes de nutrición antes que para pacientes, es métete al mundo de la psicología un poquito en el sentido de que puedas identificar rápidamente los rasgos de que un paciente requiere otro tipo de ayuda como la psicológica. Porque si tú los puedes identificar rápido, te vas a ahorrar ese tiempo de que 2, 3 meses el paciente no funciona su dieta, no baja de peso, se frustra, no quiere y ¡fum! Desaparece. O sea, no. Te vas a ahorrar todo ese tiempo y tú le vas a dar una ayuda más completa al paciente refiriéndolo a ayuda psicológica. Y a la par vas a ver cómo va a trabajar de una mejor manera la integración de una alimentación saludable y la creación de nuevos hábitos saludables, ¿no? Como de olvidar o dejar de lado los hábitos no tan saludables y comenzar a tener hábitos saludables. Eso es como un tip súper importante, aprender a identificar esto para que puedas saber referir y puedas tener una mejor atención con el paciente. Como tal, ya en consulta, cuando yo identifico que a lo mejor no es una situación tan grave o que puede el paciente manejar perfectamente bien, les doy algunas recomendaciones que a mí me han servido y que a lo mejor las pueden intentar. El ejercicio no solo lo recomendamos para la pérdida de peso o para mantenerse saludables. El ejercicio es una cosa maravillosa porque produces hormonas de la felicidad que, wow, Claro, a mí me fascina hacer ejercicio. Precisamente por eso, o sea, estás estresado, estás enojado, estás ansioso y te pones a hacer ejercicio y wow, sacas todo de una manera que ya es otra forma de canalizar tus emociones y de no ir a la comida porque ya la tienes de esa forma. Un tip que me funcionó a mí de manera personal, yo me daba cuenta que cuando tenía mucho trabajo y en especial dietas por hacer, yo empezaba a comer muchas gomitas o dulcecitos que tenía así. Y entonces luego mi hermana me las vendía y era como, o sea, yo decía, ya le debo un chorro, ya tengo que dejar de comer. Negocio. Porque, exactamente, era hambre emocional, o sea, era como el estrés de tener mucho trabajo, de entregar las citas a tiempo, de hacer esto y hacer lo otro, y yo no quería sentir este estrés, y lo manejaba la comida. Entonces, cuando ya me di cuenta de qué es lo que realmente pasaba, empecé a agarrar una pelotita de esas, así que puedes aplastar de plástico. Antiestrés. Antiestrés, ajá, ahorita no la tengo en la mano, pero es una pelotita así como de este tamaño. Entonces me empezaban a dar ganas de comer y agarraba mi pelotita y empezaba así como, y entonces yo me daba cuenta que iba a necesitar mis manos para trabajar. Entonces, pero mi mano estaba ocupada haciendo como que esto y lo decía como que, bueno, entonces tengo que dejar de hacer esto para centrarme a trabajar. Y de repente, pum, ya estaba trabajando y salía todo súper bien porque ya había canalizado como esa situación de estarme moviendo y ya la manejaba de esa manera. Eso lo recomiendo mucho porque me ayudó mucho. Yo voy a recomendar también otra cosa, justamente acompañado de lo que tú estás mencionando, el ejercicio físico. Yo en pandemia tuve esta situación justamente de hambre emocional, pero era porque pues siempre estaba en mi casa, era más fácil de prepararme algo porque a mí me encanta prepararme más comida que comprada. Entonces era como que ya se me antojó un yogurcito, ya se me antojó un pie que hice, ya tengo tiempo para preparar esto. Entonces, ¿qué hice? Yo creo que tuve que de una manera inconsciente porque me dieron tantas ganas de hacer otra vez yoga. Y empecé a realizar estos ejercicios desde que empezó la pandemia, ya casi voy por un año, pero esto me ayudó bastante a ir identificando dentro de mi cuerpo cómo es que se siente, cómo es que yo me puedo conectar tanto con mis emociones, porque también es una práctica que lo va relacionando, y ya puedo identificar cuando tengo hambre y cuando no, y me puedo ir relajando de distintas maneras, pero todo canalizándolo hasta diferentes actividades que nos puedan beneficiar, porque todos sabemos que todos pasamos por emociones a lo mejor no tan agradables, pues eventualmente. Esperemos que no tan frecuente, pero sí eventualmente pues nos pueden llegar a pasar por una u otra cuestión, y ahorita en pandemia pues sí es bastante, a lo mejor no sabemos cuándo nos va a llegar,
un momento de esos desagradables y tenemos que estar preparados, tenemos que a lo mejor no evitar, no evadir, no solamente encontrar aquellas soluciones y respuestas fáciles como un pastelito, a los niños que siempre los llevan pues de volada, vámonos a Burger King, en vez de que les digan, hey, yo te hago una gelatina con frutita, ¿qué te parece si hacemos a lo mejor? Ay, a mí me encantan unas cazuelitas que me hacía mi abuelita así de sandía y me las partía y luego le ponía así chilito y rayaba jícama. Es como que otra forma de ir alimentándose y que podemos ir siendo creativos. Y que iba a aportar también eso muy importante, eso tú ya lo super mencionaste. Algo que yo les doy mucho de tip al paciente es como, te quedaste con hambre, que normalmente no pasa, déjenles digo, no se quedan con hambre, o te quedaste con hambre, de repente tienes antojo, ya pasó el tiempo de la colación, pero todavía tienes un poquito más de hambre, ten ya en tu refri jícama picada, pepino picado, tantita piña, una manzana. A veces elegimos este tipo de alimentos como ya procesados porque ya están listos ahí para comer. La fruta, pues a lo mejor la tienes que picar, la tienes que rallar, la tienes que lavar. Pero si tú desde antes, por ejemplo, desde la mañana o 2 días antes, pelas, rayas, limpias, desinfectas y ya tienes así picadita y lista la fruta en un topper bien guardado en el refri, te da esta hambre y pues ya tú fácilmente agarras, le pones tantito chilito a tu jícama y la jícama, el pepino, algunas frutas o verduras tienen muy pocas calorías, tienen en su mayoría agua o fibra que pues no te afecta tanto si comes un poquito de más. Hay ciertos alimentos que le llamamos como libres, que no pasa nada si no vienen en tu dieta y los comes de más. Estos tipos de alimentos son, como te digo, la jícama, el pepino, es algo como crunchy, que ya estás como estás masticando, le das esta señal a tu cerebro, ayuda mucho, es un alimento saludable y te digo, lo mejor es ya tenerlo ahí listo, ¿no? Porque si no lo tienes ahí listo te va a dar flojera o ya no lo comes o prefieres comerte unas papitas. Te iba a enseñar mi coco. Ahí tengo un pedazo de coco porque eso al masticar me hace sentir la saciedad y me quita ansiedad y estrés y me encanta, aparte. Exacto, entonces esos serían como mis tips cuando ya identificas, ahora te digo, importante, si tú ya identificaste que tienes una situación emocional que no pudiste ya resolver tú solo o una situación nutricional que tú ya no puedes resolver solo, ve siempre a un especialista. Así como los médicos te dicen, no te automediques, no te tomes un paracetamol, no te tomes un antibiótico si no sabes qué onda. Yo te digo, no te quites alimentos ni te pongas prácticas psicológicas que no estés seguro que vayan contigo hasta que vayas con un especialista, porque a veces sale peor el remedio que la enfermedad. Sí, claro. Sí te recomiendo que mejor vayas, consultes a alguien, a un profesional y puedas sentirte más encaminado y guiado a dar respuesta a estas situaciones. Nunca lo hagan solos porque pues no va a ser lo adecuado. Completamente, amiga. Muy bien, y pues muchísimas gracias por su atención, chicos. En verdad agradecemos y esperemos que les haya gustado, les haya servido, que les sea útil. A mí me fue muy agradable tener esta charla con mi amiga Laura, justamente otra vez, como tantas veces, pero ahora desde una cámara, amiga. Pues te agradezco mucho. Y realmente, créanme que así como nos vieron de que esto y que lo otro y que platicamos, es algo que siempre hacemos, o sea, de que estamos en reunión de consejo técnico y luego nos sentamos a desayunar. Oye, amiga, ¿y qué vitaminas puedo consumir? Y esto y lo otro. Y luego yo te digo, no, fíjate que yo tengo este estrés y que, o sea, esto ya lo hicimos. Entonces, está súper padre esta idea de poderlo platicar juntas. Nada más se los compartimos a ustedes para que vean que sí está bien interesante, aunque ustedes nos vean como que medio mosqueadas seguidas. Sí, hay muchos temas muy, muy buenos de la psicología y nutrición y esperemos después colaborar con algún otro tema, amiga. Claro, entonces, sí. Te agradezco, amiga, me despido y pues que tengan bonito día a todos. Cuídense. Gracias, muchas gracias, nos estaremos viendo pronto. Recuerden, vuelvo a dejar aquí las redes sociales de las dos, el Instagram de Zaira, ya saben que yo tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube, así que vayan y síganme a todos. Yo apenas empiezo y miren quién me inspira. A veces, gracias amiga por todo y pues ahí seguimos. Sale. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto. Bye.